La administradora robó mi correspondencia por 6 meses hasta descubrir que eran documentos confidenciales del gobierno. La primera señal de que algo estaba mal. ¿Alguna vez has tenido esa sensación incómoda de que alguien está tocando tus cosas? Pues fue exactamente eso lo que comencé a sentir a finales de 2023, cuando me mudé a un apartamento en un edificio residencial en el centro de la ciudad. Al principio, todo parecía normal. Un edificio bien conservado, vecinos educados y una administradora que siempre se mostraba muy solícita y atenta. Doña Marcia, una señora de aproximadamente 55 años, cabello grisáceo, siempre bien arreglado y una sonrisa que ahora sé que escondía mucho más de lo que podría imaginar. Los primeros meses fueron tranquilos. Trabajaba como consultor freelancer para algunas empresas y organismos públicos, así que recibía mucha correspondencia oficial, contratos, documentos técnicos, informes confidenciales que necesitaban ser entregados físicamente por cuestiones de seguridad. Era un trabajo que exigía discreción absoluta, especialmente cuando se trataba de proyectos gubernamentales sensibles. Pero entonces comenzaron las pequeñas señales. Cartas que llegaban con los sobres ligeramente arrugados, como si hubieran sido manipuladas con prisa. Documentos que parecían haber sido recolocados en los sobres de forma descuidada. Al principio lo atribuí al servicio de correos. Después de todo el mundo sabe cómo las correspondencias pueden ser maltratadas durante el transporte. Pero había algo diferente, algo que mi instinto no podía ignorar. La primera vez que realmente sospeché fue cuando recibí un sobre sellado con cinta adhesiva transparente. El problema es que sabía que ese documento había sido enviado con sello de cera oficial. Cuando le pregunté a doña Marcia sobre esto, me dio una explicación aparentemente lógica. «Ay, hijo mío, llegó aquí con el sello roto. Tuve que reforzarlo con cinta para no perder el contenido. Ya sabes cómo son los correos hoy en día, ¿no?» En ese momento, acepté la explicación. Después de todo, siempre había sido tan servicial, siempre cuidando de que recibiera todo en mis propias manos, siempre preguntando si todo estaba bien con las entregas. Pero ahora me doy cuenta de que esa atención excesiva debería haber sido una alerta roja gigante. Cuando la desconfianza se volvió certeza. Si estás pensando que debería haberme dado cuenta antes, tienes razón. Pero a veces estamos tan inmersos en nuestra rutina que no podemos ver lo que está justo frente a nosotros. Fue solo en el tercer mes, cuando comencé a trabajar en un proyecto particularmente sensible para el Ministerio de Defensa, que las cosas se volvieron imposibles de ignorar. El proyecto involucraba el análisis de sistemas de seguridad de instalaciones militares, información que, en las manos equivocadas, podría comprometer la seguridad nacional. Los documentos llegaban en sobres especiales, con múltiples capas de seguridad, códigos de barras únicos y sellos holográficos que cambiaban de color cuando eran violados. Fue cuando recibí el primer sobre de ese proyecto que todo comenzó a tener sentido. Doña Marcia me lo entregó personalmente, como siempre hacía, pero esta vez noté algo que me heló la sangre. Sus manos temblaban ligeramente y evitó mirarme directamente a los ojos. El sobre estaba perfecto por fuera, pero cuando lo abrí, en casa, me di cuenta de que las páginas estaban en un orden ligeramente diferente de la numeración secuencial que siempre seguían. Esa noche no pude dormir. Me quedé repasando todos los detalles de los últimos meses, todas las pequeñas inconsistencias que había ignorado. Las preguntas aparentemente inocentes de doña Marcia sobre mi trabajo, el interés excesivo en los remitentes de las correspondencias, la forma en que siempre insistía en recibir personalmente cualquier entrega, incluso cuando yo estaba en casa.
Decidí hacer una prueba. Le pedí a un amigo que me enviara una carta común, pero puse dentro un papel con una marca de agua específica que solo yo conocía. Una pequeña marca hecha con bolígrafo especial que solo aparecía bajo luz ultravioleta. Cuando recibí la carta 3 días después, de las manos de doña Marcia, corrí a casa y probé el papel bajo la luz UV. La marca había desaparecido completamente. Alguien había fotografiado o escaneado ese documento. El descubrimiento que lo cambió todo. Continuación. Pero el descubrimiento más impactante vino cuando decidí seguir a doña Marcia discretamente en uno de sus días de trabajo. La vi salir del edificio con una carpeta llena de papeles y dirigirse a un café en el centro de la ciudad. Allí se encontró con un hombre de traje oscuro, aparentemente extranjero por el acento que logré captar desde lejos. Conversaron por casi 1 hora y vi claramente cuando ella le entregó copias de documentos que reconocí como de los proyectos confidenciales en los que estaba trabajando. Mi sangre se heló. No era solo curiosidad o chismorreo. Doña Marcia estaba vendiendo información confidencial del gobierno brasileño a personas de las que no tenía idea quiénes eran o qué país representaban. En ese momento me di cuenta de que no estaba lidiando solo con una administradora demasiado curiosa. Estaba en medio de una operación de espionaje que podría tener ramificaciones internacionales. Documentos sobre defensa nacional, proyectos de infraestructura estratégica, información sobre seguridad fronteriza. Todo esto había pasado por sus manos en los últimos 6 meses. El plan para desenmascarar la operación. Puedes imaginar la desesperación que sentí en ese momento. Tenía evidencias, pero sabía que necesitaba más pruebas concretas antes de involucrar a las autoridades. Después de todo, estábamos hablando de espionaje contra el Estado brasileño, una acusación que no podía hacerse a la ligera. Elaboré un plan cuidadoso. Primero, creé un documento falso, pero que parecía extremadamente confidencial, un supuesto informe sobre Operación Frontera. Segura, con información ficticia sobre movimiento de tropas y estrategias de defensa. Usé papel membretado oficial que conseguí a través de contactos legítimos, sellos auténticos e incluso una firma falsificada de un general. Obviamente, todo hecho con autorización previa de las autoridades competentes que ya habían sido discretamente informadas de la situación. El documento fue enviado a mí a través de los canales oficiales normales, con todos los protocolos de seguridad. Pero esta vez estaba preparado. Tenía cámaras escondidas, dispositivos de rastreo GPS microscópicos pegados al sobre, e incluso un polvo especial invisible que dejaría rastros en las manos de quien manipulara el documento. Cuando doña Marcia me entregó el sobre, 3 días después, sabía exactamente lo que había pasado. Las cámaras mostraron todo el proceso. Ella interceptando la correspondencia, llevándola a su apartamento, fotografiando cada página con equipo profesional y luego recolocando todo en el sobre con cuidado meticuloso. La red de espionaje revelada que descubrí a continuación fue aún más impactante. A través de una investigación más profunda, con ayuda discreta de contactos en la Policía Federal, descubrimos que doña Marcia era solo una pequeña pieza en una red de espionaje mucho mayor. Había sido reclutada hace más de 2 años, inicialmente para tareas simples como observar e informar sobre residentes específicos de edificios residenciales. La operación era sofisticada y bien organizada. Habían identificado profesionales que trabajaban con información sensible y estratégicamente colocaron administradores en edificios donde vivían estas personas. Doña Marcia ni siquiera era su nombre real. Descubrimos que se llamaba Vera Santos
y tenía un historial de pequeños crímenes financieros. Lo más perturbador fue descubrir que la red había conseguido acceso a información de los correos. Sabían exactamente cuándo se entregarían correspondencias importantes, quiénes eran los remitentes e incluso el contenido aproximado basado en el peso y dimensiones de los sobres. El momento de la verdad. Después de semanas recolectando evidencias, llegó el momento de actuar. La Policía Federal había montado una operación compleja para desmantelar toda la red simultáneamente. Era crucial que todos los involucrados fueran arrestados al mismo tiempo para evitar que destruyeran evidencias o alertaran a otros miembros de la organización. La operación fue programada para un martes por la mañana, cuando sabíamos que Doña Marcia estaría en su apartamento procesando la correspondencia interceptada del día anterior. Fui instruido a actuar normalmente, como si no supiera nada para no levantar sospechas. A las 6:30 de la mañana, agentes de la Policía Federal rodearon el edificio. Estaba en mi apartamento, viendo todo a través de las cámaras que había instalado, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. Cuando los agentes derribaron la puerta de su apartamento, encontraron un verdadero centro de operaciones de espionaje. Equipos de fotografía profesional, computadoras con software de encriptación, cientos de documentos organizados por nivel de confidencialidad e incluso una caja fuerte con dinero en efectivo, más de 50,000 reales y 20,000 dólares. Las consecuencias devastadoras. Puedes imaginar el impacto que este descubrimiento tuvo en mi vida y en la vida de todos los involucrados. Primero, tuve que lidiar con el hecho de que información confidencial extremadamente sensible había sido comprometida. Proyectos de seguridad nacional en los que había trabajado necesitaron ser completamente revisados. Estrategias tuvieron que ser alteradas y en algunos casos, operaciones enteras fueron canceladas. El gobierno brasileño tuvo que notificar a aliados internacionales sobre la filtración, lo que causó una vergüenza diplomática significativa. Imagina tener que explicar a otros países que información compartida en confianza había terminado en manos de organizaciones criminales debido a una falla de seguridad tan básica como una administradora corrupta interceptando correspondencia. Personalmente, pasé por meses de interrogatorios e investigaciones. Incluso siendo la víctima, necesité probar que no estaba involucrado en la operación. Mi reputación profesional fue cuestionada, contratos fueron cancelados y me tomó casi un año conseguir reconstruir la confianza de los clientes. El juicio y las revelaciones finales, el juicio de Doña Marcia y los otros involucrados, fue uno de los casos de espionaje más significativos de la historia reciente de Brasil. Durante las audiencias, más detalles impactantes salieron a la luz. Descubrimos que ella no era solo una empleada de la red, se había convertido en una de las coordinadoras regionales, responsable de reclutar y entrenar a otros administradores en diferentes ciudades. Lo más impresionante fue cuando finalmente confesó todo en detalle. Reveló que había comenzado por necesidad financiera. Estaba endeudada después del tratamiento médico caro de su esposo, que había fallecido de cáncer. La organización la abordó ofreciendo una solución a sus problemas, presentando el trabajo como investigación de mercado y análisis de correspondencia comercial. Solo después de meses involucrada, se dio cuenta de la verdadera naturaleza de la operación. Pero en ese punto ya estaba tan comprometida financiera y emocionalmente que no pudo salir. Las lecciones aprendidas, esta experiencia me enseñó lecciones valiosas sobre seguridad personal y profesional que quiero compartir con ustedes. Primero, nunca subestimen la importancia de la seguridad física de documentos.
Vivimos en una era digital, pero mucha información sensible aún circula en papel, y es exactamente esa la que puede ser más fácilmente interceptada. Segundo, presten atención a las señales. Esos pequeños detalles que nuestro instinto capta, sobres ligeramente diferentes, comportamientos extraños, preguntas aparentemente inocentes pero muy específicas, pueden ser indicadores de que algo está mal. La investigación también reveló que casos similares estaban ocurriendo en otros países. La organización detrás de la operación tenía células activas en Argentina, Chile, Colombia y México, siempre usando la misma estrategia de infiltrar personas en posiciones de confianza. El impacto duradouro hoy, más de un año después, del arresto de doña Marcia. Aún lidio con las consecuencias de esta experiencia. Cambié completamente mi forma de manejar correspondencia sensible. Ahora uso solo servicios de entrega con rastreo completo, casillas postales privadas, con sistemas de seguridad avanzados, y siempre que es posible, opto por comunicación digital encriptada. Pero el impacto va más allá de las cuestiones prácticas. Esta experiencia me hizo cuestionar mi capacidad de juzgar el carácter de las personas. Doña Marcia parecía genuinamente una buena persona, cuidadosa, atenta, preocupada por el bienestar de los residentes. Descubrir que todo era una fachada, cuidadosamente construida, me dejó con una desconfianza que aún estoy aprendiendo a superar. Reflexiones finales. Esta experiencia me enseñó que vivimos en un mundo mucho más peligroso y complejo de lo que imaginamos. Organizaciones criminales sofisticadas operan en las sombras, usando métodos que parecen sacados de películas de espionaje, pero que son muy reales y muy efectivos. También me enseñó sobre la importancia de la vigilancia personal y la protección de información. No podemos depender solo de los sistemas oficiales de seguridad. Necesitamos ser proactivos en la protección de nuestra privacidad y nuestros datos. Doña Marcia fue condenada a 8 años de prisión por espionaje y formación de banda criminal. Los otros miembros de la célula brasileña recibieron penas similares. Pero la organización internacional detrás de la operación continúa impune, operando desde países que no tienen acuerdos de extradición con Brasil. Si llegaste hasta aquí en esta historia, probablemente te estés preguntando cómo puedes protegerte de situaciones similares. La respuesta no es simple, pero comienza con conciencia y vigilancia. Mantente atento a las señales, confía en tus instintos y nunca subestimes la creatividad de personas malintencionadas. Si esta historia te impactó, deja tu like y suscríbete al canal para más relatos reales sobre crímenes que ocurren más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Comparte en los comentarios si has pasado por alguna situación sospechosa con correspondencia o si conoces a alguien que pueda estar en riesgo. Tu vigilancia puede salvar a otras personas de pasar por lo que pasé.